Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo aquí cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos en esta mañana, familiares, amigos, personas que se conectan a través de este medio. Y bueno, estamos en una serie que hemos titulado Encuentros cercanos con Jesús. Son historias de personas que han tenido ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a trabajar otro encuentro de aquel joven que tuvo con Jesús. Y el mensaje de hoy le he titulado Cuando tenerlo todo no es suficiente. Y un hombre llamado Steve Jobs, un hombre con una gran fortuna, un hombre fundador de la empresa Apple, que todos tal vez conocemos,
con tanta fama y con tanto poder, postrado en una cama, dice lo siguiente, y quisiera que escucharas lo que dice este hombre. Dice: en este momento, acostado en la cama enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta que todo mi reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Usted puede contratar a alguien para manejar un automóvil por usted, contratar a una persona que gane dinero por usted, pero no puede alquilar a alguien para que le cargue la enfermedad por usted. Uno puede encontrar cosas materiales, pero hay una cosa que no puede encontrar cuando se pierde, y es la vida. Y esta es la historia de un hombre: prestigio, fama, dinero, y termina sus días postrado en la cama, enfermo, diciendo esto: tuve todo, pero algo que no pude encontrar, y es que perdí la vida. Y en la historia, en este tiempo, en esta generación, se está levantando una juventud donde quiere todo rápido, donde hay que obtenerlo por los medios que sean necesarios, y mientras más rápido pueda obtenerlo, pues mucho mejor. Y es la historia también de una generación en bancarrota, una generación que ha descubierto que tenerlo todo no es suficiente, porque siempre es importante tener un poco más para poder mostrar. Y en algún momento pude ver una caricatura de un hombre conduciendo un automóvil, y ese hombre va por la autopista. Dice: a los 20 no podía esperar para ponerme en camino. A los 30 años aprendí a pasar de 0 kilómetros a 60 kilómetros en 8 segundos. A los 40 años me di cuenta de que había estado sosteniendo el mapa al revés. Y a los 50 años descubrí que tenía el mapa equivocado por completo. Y la historia de hoy es un joven rico. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 27. Y lo voy a leer en esta versión. Y dice: un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: tú, que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo: he obedecido todos esos mandamientos desde que era un niño. Jesús le respondió: solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó eso, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo miró y dijo: qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. La gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús le respondió: para la gente es imposible, pero todo es posible para Dios. Entonces aquí vemos la historia de un joven tal vez de 20, 25, hasta 30 años máximo de edad. Y la primera parte nos dice que era un hombre pues líder, conocido, un hombre respetado, un hombre con mucho dinero, un joven que había ya alcanzado la cima en cuanto a prestigio o a dinero, lo tenía todo. Era un joven que había ganado su dinero en bienes raíces, tenía muchas propiedades, había conseguido tal vez un terreno pantanoso, lo convirtió en edificios o casas muy prestigiosas, tal vez compraba barato y vendía caro. Un hombre que alcanzó la cima en cuanto a la parte económica, y esto hace que a temprana edad tenga mucho dinero, y había ascendido a la cima, tener condominios, tener propiedades, pero había algo, y este hombre se sentía vacío. Y este hombre fue en alguna ocasión a ver a un hombre carpintero de Galilea,
un hombre llamado Jesús. Y este joven en la cima de su prestigio y poder y de su juventud, le hace una pregunta a Jesús. Y la pregunta es clara, la pregunta es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo tenía todo, pero hay algo que no tenía. Y este hombre joven le dice a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el impacto que tuvo esta conversación con Jesús fue tan grande en esta época que se repitió no ni una vez, ni dos, ni tres veces. Esta misma historia la encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, pues debes hacer algo. Y dice: ve, vende tus posesiones y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces ven y sígueme. Pero ¿qué podemos decir de este hombre? Podríamos decir que este es un hombre que podríamos admirar, un hombre que moralmente pues hacía las cosas de manera correcta, era un hombre de buen carácter moral, y creo que admiraríamos su valentía para acercarse a Jesús y hacerle esta pregunta. Y tal vez tenía algo que admirar, y era su humildad al admitir su necesidad, porque ¿qué le dice? Le dice a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y era una persona tal vez que sería reconocido por su agresividad, porque claro, pues construyó todo un imperio económico y no tuvo problemas para acercarse a Jesús y tener la agresividad para hacerle esta pregunta a Jesús. Este hombre le hizo la pregunta correcta, por la razón correcta, y también llega a la persona correcta, llega a Jesús, que es la persona adecuada para poderle contestar esta pregunta. ¿Y qué es lo que está diciendo este joven? Este joven le está diciendo a Jesús: dime qué quieres que haga y yo lo hago. Puedo hacer cualquier cosa y lo puedo hacer. Pero este joven se equivocó por dos razones al hacer esta pregunta. Número uno, se equivocó al pensar que había algo que podía hacer para ganar la entrada al cielo. Y segundo, se equivocó al pensar que podía hacerlo si lo supiera. Era un hombre agresivo, era un hombre con la valentía de decir a Jesús: dime, ¿qué necesito? Y yo lo voy a hacer. Pero él pretendía pensar que por hacer algo podía heredar la vida eterna. Y entonces nos preguntamos en este momento como: ¿este joven sí sabía con quién estaba hablando? Estaba hablando con Jesús. Pero a pesar de eso tenía la gallardía de acercarse a él y preguntarle: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta es bastante simple: ¿qué debo hacer? Dime algo que me permita saber, conocer, porque ya tal vez conozco mucho, pues soy joven, pero conozco mucho acerca del mercado, los negocios. Dime qué debo hacer entonces para heredar la vida eterna. Pero cuando leemos la historia, vemos que el hombre hizo una pregunta, y el versículo 18 nos dice: tú que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Pero Jesús no le responde a esa pregunta, sino que le responde con otra pregunta. El versículo 19 le dice: ¿por qué dices que soy bueno? Ahí uno dice como, bueno, ¿qué pasó con Jesús? ¿Será que él se perdió en la conversación? Él está haciendo una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta como: ¿y tú por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, y es solo Dios. Y aquí en esta parte pues puede generar algo de contradicción, y para algunos podrían pensar entonces, pues si dice que el bueno es solo Dios, entonces quiere decir que Jesús está diciendo que Él no es Dios, porque Él no es bueno. Y esto ha confundido a la gente, haciendo pensar que quizá Jesús quería decir algo como: Dios es bueno y no deberías llamarme bueno porque yo no soy realmente Dios. Pero de hecho Jesús estaba diciendo era totalmente lo contrario, y Jesús lo que estaba
diciendo era tomando literalmente esa palabra bueno. El joven lo había llamado buen maestro y lo dijo como una forma de ser respetuoso, de pues poder llegar a Jesús y que le pusiera tal vez atención, pero en realidad no estaba pensando en el significado de la palabra. Jesús comprende que toda la bondad verdadera proviene de Dios. Entonces él dice, cuando me llamas bueno, ¿realmente sabes lo que estás diciendo? ¿Realmente sabes que soy un maestro bueno? Y si soy bueno en el último sentido, ¿es porque no soy simplemente una buena persona o es porque soy Dios en carne propia? ¿Sí entendemos aquí? Dice maestro bueno, pero como algo literal, no tan literal en su forma física de ser una buena persona. Pero Jesús le está diciendo, pero ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes acaso quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios encarnado. Y aquí entonces Jesús le hace esa pregunta. ¿Realmente sabes con quién estás hablando? ¿Y sabes realmente lo que tú estás diciendo? Y antes que el joven pudiera dar una respuesta, Jesús vuelve y le lanza algo y le dice, tú conoces bien los 10 mandamientos. No seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacer daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Entonces aquí Jesús se está refiriendo ¿a quién? A los 10 mandamientos. Y le está haciendo algo muy preciso, le está diciendo, tú conoces los 10 mandamientos. Entonces, pues, ¿quieres heredar la vida eterna? Pues cumple los 10 mandamientos. Pero hay algo muy importante en esa historia y quiero que prestes mucha atención. Porque los 10 mandamientos, ¿con cuál es el primer mandamiento que inicia? Y los 10 mandamientos tienen dos posiciones, la posición vertical y la posición horizontal. Los 6 últimos mandamientos tienen que ver con las personas, que es lo que Jesús le está diciendo acá. ¿Qué es lo que dice? No seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacer daño a otra persona, obedece y cuida a tu madre. Está haciendo referencia a la relación que tenemos con otras personas. Pero preguntan, ¿por qué Jesús no empezó con la parte vertical? De no tendrás otros dioses aparte de mí, yo seré tu único Dios. El otro que habla sobre guarda el día de reposo, que es para mí. ¿Por qué Jesús no le hace alusión a esto? Y es tal vez porque este joven tenía un problema. Y podía tal vez cumplir los 6 mandamientos que son verticales, pero había un problema en su cumplimiento con los mandamientos que son verticales. Entonces aquí parecería que fuera una discusión teológica, pero Jesús trae a colación los 10 mandamientos. Uno dice, pero Jesús como no está entendiendo tal vez la pregunta. Él está diciendo que haré para heredar la vida eterna, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y luego le habla sobre los 10 mandamientos. ¿Qué está pasando realmente aquí? Entonces este tipo viene a Jesús, tal vez este es el niño fresa del primer siglo, y lo que quería es lo que tanta gente quiere hoy. ¿Y qué es la gente? Y si tú haces memoria de las personas que quieren ir al cielo, ¿qué es lo que te preguntan? ¿Qué es lo que te dicen? Te dicen, ¿qué debo hacer? Y cuando te dicen qué debo hacer es hacer una lista. Y tal vez este joven le está diciendo a Jesús, dame una lista de las cosas que necesito hacer para asegurarme de ir al cielo. Dame una lista y yo ¿qué? La marcaré una por una. Entonces Jesús le dice, bien, si quieres una lista, te daré una lista. Y le da una lista de ¿qué? De los 10 mandamientos, o en esos mandamientos que le dice. ¿Por qué no intentas guardarlos? ¿Por qué no intentas obedecerlo? Entonces no cita la primera parte, no tendrás otros dioses aparte de mí, sino que él le dice algo que tal vez él conoce. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? El líder le dice, he obedecido todos esos mandamientos
desde que era un niño. Entonces, podría esto ser una declaración muy sincera de este hombre. Dice: moralmente, pues yo me siento bien, yo creo que he hecho todo lo correcto, pero este hombre estaba sinceramente equivocado. Y este pobre hombre estaba sinceramente equivocado. Y si alguien te dice: yo he guardado, he hecho todas las cosas bien, entonces hay un problema. Y esta persona tal vez no sabe nada sobre el significado real de los 10 mandamientos. Y no sabe nada sobre sí mismo. No se conoce, pensará que es demasiado bueno. Y dirá: pues yo no he matado a nadie, pues yo no he robado así pues de forma tan fuerte. Yo no me he acostado con otra persona, aparte que sea mi esposa. Y esto nos lleva de regreso al significado más profundo de los 10 mandamientos que Jesús explicó en Mateo 5. Y luego Jesús amplía estos 10 mandamientos y dice: bueno, tú dices que no matarás, que no has matado a alguien, pero dice que cualquier persona que en su mente haya hablado mal o pensado mal de esa persona, ¿qué es lo que dice Jesús? Ya la mataste, en tu mente, ¿sí? Cuando tú dices: ay, pero esa persona, ojalá le vaya mal, tú no has matado con un gatillo o con un cuchillo, pero en tu mente ya la has matado. Algunos dicen: yo no he adulterado, yo no me he acostado con otras mujeres aparte de mi esposa. Pero Jesús, ¿qué dice ahí en Mateo 5? Cualquiera que mire a esa persona y la mire con codicia, ahí ya ha adulterado. Y ahí está quebrantando el mandamiento del adulterio. Y aunque nunca te metas en la cama con alguien que no sea tu esposo o tu esposa, tú puedes romper fácilmente el 7º mandamiento en tu mente mientras eres puro en el exterior, en el interior estás siendo impuro. Entonces Jesús le está diciendo a este hombre: tú te ves bien por fuera, tú dices que lo has obedecido, pero por dentro no eres tan bueno como tú crees. Y este tipo dice: bueno, yo he guardado todos los mandamientos lo mejor que he podido, no he roto ninguno de ellos. Y entonces, ¡boom!, aquí cae la bomba de Jesús y le dice: amigo, tú crees que eres demasiado bueno, pero no tan bueno como tú piensas. Dice: una cosa te falta. Dice versículo 22, Jesús le respondió: solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres, así te dará gran premio, se te dará gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Ahora esta declaración llama la atención de este joven. Dice: una cosa te hace falta. Y este hombre de negocios, este hombre rico, dice: ¿me hace falta algo? Pues dime, ¿cuál es ese desafío? ¿Qué me hace falta? Y yo lo haré. Dame una lista y yo lo haré. Y Jesús se la pone mucho más complicada. Y si hay algo que le gusta a un emprendedor o a un empresario o a una persona con mucho dinero, es un desafío. Dice: tengo dinero, soy respetado, soy honesto, estoy trabajando duro, guardo los mandamientos. Pero Jesús le dice: te hace falta una cosa. Esto tal vez debo yo dejar a este hombre como anonadado, como ¿qué me falta? O sea, Jesús no me conoce, ¿me hace falta algo? Es como si le dijéramos a un gran boxeador: tú eres súper bueno en 14 rounds, pero en el boxeo son 15 rounds y en el último fallaste. O es como si le dijéramos a un artista de pintura: dice, tú pintas demasiado bonito, demasiado bueno, pero mira, el color azul no te queda tan bien, te queda desastroso. ¿Cómo pensaría una persona decir, pero me falta algo? ¿Qué es lo que me está faltando?
Y si no se te graba nada en esta mañana sobre esta reflexión, esa charla, quiero que se te grabe una frase. Y la frase es la siguiente: cuando se trata de ir al cielo, no es lo que tienes lo que cuenta, es lo que te falta. Repito, cuando se trata de ir al cielo, no es lo que tienes lo que cuenta, es lo que te falta. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes lo que Jesús está diciendo? No es lo que tenemos, no es lo que poseemos, sino que hay algo que nos hace falta. Y a este joven tenía mucha riqueza, tenía mucho dinero, pero le hacía falta algo en su corazón. Y hay personas que quieren llenar ese vacío de Dios con una buena carrera, un buen prestigio, buen dinero, buena familia. Pero ¿qué va a pasar? Siempre va a hacer falta algo. Y Jesús le está diciendo: ¿crees que estás a pocos metros del cielo? ¿Crees que ya estás a punto de ir al cielo? ¿Que crees que tienes todo en la vida? Una cosa te falta. ¿Qué piensas que es? Y Jesús le dice algo que nunca le diríamos a alguien al cual estamos presentando el evangelio. Si tú te acercas a una persona con mucho dinero, lo primero que tú no le vas a decir: mira, para poder seguir a Jesús, pues tienes que vender todo y poderle seguir. Creo que no aplicaríamos ese tipo de evangelismo con una persona de estas. Y nunca diríamos lo que Jesús le dijo a alguien al cual estaba tratando de que buscara de Dios, que entrara en el reino. ¿Y qué le dice este Jesús a este hombre? Y le dice: aún te falta una cosa. Dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, ¿qué? Ven y sígueme. Y encierra en un círculo estos versículos. Si tienes allí tu Biblia, allí física, encierra esto: vender, dar, venir y seguir. Y aquí diríamos: ¿qué tal que esto fuera un requisito para ser un miembro de una iglesia? ¿Qué tal si le dijéramos a la iglesia Bautista San Luis: bueno, aquellos que quieren ser miembros de la iglesia, pues entonces vendan todo lo que tienen, déselo a los pobres, vengan a servir en la iglesia y sigan a Jesucristo? Yo creo que no habría nadie en la iglesia, porque esto sería algo como difícil de lograr, difícil de hacer, y ese requisito haría que pues nuestra iglesia se vaciara rápidamente. Y seamos honestos, esas son palabras aterradoras, palabras que no quisiéramos que Dios nos dijera a nosotros. Pero es que estoy trabajando fuerte, estoy trabajando duro para que mi familia esté bien, y ahora me dice que tengo que despojarme de todo esto. Pero miren, tengan claro esto: esta es la única vez en el Nuevo Testamento que Jesús le dijo a alguien como condición, que le dice esto a alguien como condición para la vida eterna. Este hombre está diciendo: ¿qué debo hacer para le dar la vida eterna? Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y luego le dice: ¿conoce los 10 mandamientos? Y el hombre le dice: sí, yo lo he hecho. Le dice: pero te falta una cosa, venda, délo a los pobres, venga y sígame. Pero ¿por qué se lo dijo a este tipo? ¿Por qué vemos registrado solamente en el Nuevo Testamento que le dijo a este hombre que vendiera sus posesiones? Y es porque ahí es donde este tipo tenía problemas. Y este tipo se veía tan bien por fuera. Este niño era el niño fresa del primer siglo, un hombre con mucho poder, con mucho dinero. Pero ¿qué pasaba? En su interior estaba controlado por el amor al dinero. ¿Qué nos dice la otra parte? Cuando el versículo 23, cuando el líder oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. ¿Qué pasó con este hombre? Dijo: no, me hace falta algo, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo mucho dinero. Para este hombre el dinero no era solo un objeto o una cosa,
El dinero se había convertido en su Dios. Y Jesús lo sabía. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás imágenes, es el segundo mandamiento. Y este hombre no era capaz de cumplir esos mandamientos, porque su Dios y el dinero se habían convertido en todo lo que él quería y era. Sí, era un hombre moralmente bien, pero sabía que en su corazón amaba más el dinero que querer seguir a Jesús. Estaba totalmente controlado por el amor del dinero. Y Jesús lo sabía. Y saben, familia, esto es tan real en nuestros tiempos hoy en día. Tan real en nuestra ciudad de Pereira, en nuestra Colombia o desde donde nos estés viendo. Es tan real donde vemos personas que son controladas por el dinero. Tienen más amor al dinero que al mismo Dios. Y el dinero se ha convertido en su propio Dios. Porque con el dinero podemos comprar lo que queramos, podemos ir donde queramos. Nos sentimos seguros, nos sentimos que no nos hace falta nada. Pero Jesús dice, una cosa te hace falta. Porque hay un vacío y por más dinero que podamos tener, va a haber siempre un vacío. Y ese vacío solo se llena es a través de Dios. Y hay muchos que quieren llegar a la cima y llegar a decir que, pues, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y pues portarme bien y hacer buenas obras. Pero Jesús deja algo muy claro acá. Y es que el amor al dinero y el seguirle a Él son dos cosas muy diferentes. Y entonces, esto es cierto. ¿No es así que el dinero puede ahogar las cosas de Dios? Y hay muchos cristianos que aman a Jesús ganando un mínimo, ¿sí? Pero aman menos los que tal vez ya ganan 2 millones de pesos. Y aman menos a Jesús los que están ganando ahorita 5 millones de pesos mensuales. Y aman menos a Jesús aquellos que sobrepasan los 10 millones de pesos. Y donde tú le digas a una persona de esas, pues es generoso, o por qué no pensar en lo que nosotros tenemos como principio, el diezmo, la gente va a decir, ay, pero dar tanto dinero a la iglesia, por eso no, pues es que me va a hacer falta. Porque hay un problema en nuestro corazón, y es el amor al dinero. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que hacer literalmente lo que Jesús le dijo a este hombre. No es que tú tengas muchas posesiones o tú has ganado ya a lo largo de tus años una buena pensión o tienes propiedades, y que con eso te estoy diciendo, no, mira, tú tienes que vender todo y ya darlo a los pobres y seguir a Jesús. Con eso no estoy diciendo esto. Jesús estableció unas reglas hace 2000 años. Y esa es la forma correcta como Jesús nos dice, ¿quieres heredar la vida eterna? Que el dinero no sea tu Dios. Tú puedes tener posesiones, tú puedes tener riqueza, pero que eso no sea lo que controle tu vida. Que antes lo que Dios te da sea para multiplicar y ser generosos en la iglesia, a las personas necesitadas. Jesús está diciendo, no amen el dinero, no está diciendo no tengan dinero. Y es que no quebranten el mandamiento de el primero, que es el que yo soy único Dios, dice Dios. No adorarás a nadie más. Y si yo te doy, es para que tú puedas ayudar a otras personas. Y aquí Jesús no hizo ofertas especiales. Aquí Jesús no se le acerca a este hombre y dice, mira, tú no puedes hacer, pero bueno, entonces vende al menos unas pocas, pues de pronto tú tienes muchas, pero pues vende las que de pronto menos te dan ganancia, y ahí sí ven y sígueme. Jesús no hace ofertas especiales. Y esa es de las pocas historias donde vemos que Jesús deja ir a una persona. Simplemente lo deja ir. Uno dice, pero Jesús te está buscando, te está necesitando.
Pero Jesús, ¿qué hace? Lo deja ir. Y viene este hombre a Jesús, y Jesús lo ve alejarse. Jesús no vino detrás de él y dijo, déjame bajar el precio, déjame hacer un trato contigo para que puedas ser mi seguidor. Jesús no dice nada de esto. Simplemente dejó que este hombre se alejara. Y Jesús sabía cómo somos nosotros, cómo fácilmente podemos perder el rumbo y el norte. Y luego sigue en el siguiente versículo: qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Literalmente está diciendo esto, es difícil, ¿saben? Comparemos una aguja, de pronto muchos han conocido una aguja, que el ojo para poder insertar el hilo, pues es tal vez muy pequeño. Y Jesús está diciendo, ¿sabes? Es tan difícil que un camello grande, maloliente, pase por allí. Es más fácil que pase a que un rico pueda entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la situación de un rico es el amor al dinero. Y conocemos personas en ese tiempo de pandemia que creían que eran autosuficientes y que tal vez no necesitaban de Dios porque tenían lo suficiente para vivir. Pero llega una pandemia y cambia totalmente esa realidad. ¿Y por qué? Porque los ricos confían en sus riquezas. Y es fácil que una persona pobre se salve, porque una persona pobre dice, si Jesús no viene por mí, pues estoy hundido, necesito de Dios. Pero una persona rica dice, si Jesús no me ayuda, pues está bien. Tengo mi pensión, tengo mis propiedades, tengo CDTs, bonos, inversiones, pues no necesito que Dios me salve. Yo mismo me ocupo de las cosas. Y es imposible, dice Jesús, que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos hacen esa pregunta. Y la gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús le respondió, para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Y el mensaje es claro, sí pueden ser salvos, pero tienen que dejar de confiar en sus riquezas y tienen que empezar a confiar en Jesucristo y solo en Él. Y si nosotros ese vacío que tenemos no lo llenamos con Dios, pues lo vamos a llenar con otras cosas, con riqueza, con estudio, con familia, pero eso nunca va a llenar el vacío que tenemos de Dios. Y no lo vas a encontrar en el mundo, lo vas a encontrar es a través de Jesucristo. Y quisiera terminar en esta mañana con dos conclusiones. Y la primera conclusión a la que llego de este pasaje es: mientras ganas dinero y las cosas que el dinero pueda comprar la medida de tu vida, estarás vacío e insatisfecho. Mientras tú estés con un buen trabajo, una buena posición económica, un buen prestigio, vas a creer que lo tienes todo en la vida, pero lo estás perdiendo todo, como dijo Steve Jobs. Yo pensé que esto era lo suficiente, pero este hombre en su lecho de muerte dice, perdí todo, perdí la vida. Y que eso tal vez no nos pase a nosotros a lo largo de nuestros años. Y número 2, siempre que dejes de confiar en el dinero y en las cosas que el dinero puede comprar y entregas tu vida a Jesucristo, entonces, y solo entonces, tu corazón estará satisfecho. Cuando tú encuentres verdaderamente ese sentido de vida, no en querer lograr, en querer tener. Porque aquí este hombre dijo, dame una lista. ¿Qué haré? Pero no se trata de hacer, se trata de ser. Y de reconocer nuestra necesidad de Jesús. De reconocer
que cada vez, en cada momento, necesitamos a Jesús. Y mientras no pase eso, tú seguirás deambulando en la vida, buscando algo, pero no lo vas a lograr. Y lo único que te falta es ¿quién? Es Dios. Y Dios te lo ofrece ahora mismo. Y que no seamos como ese joven rico, que fue muy entusiasmado a Jesús, porque creía que lo tenía todo y que podía hacerlo, pero se devuelve triste, porque no lo pudo cumplir. Y que nosotros podamos reconocer a ese Jesús, a ese Salvador, que nos ama y que nos invita a tener una relación con Él. Y decir, yo puedo ser suficiente. Te puedo dar, sí, te puedo dar todo lo que tú necesitas, pero yo puedo ser suficiente para ti. Y te invito en esta mañana que puedas hacer esta oración. Si estás atravesando por alguna crisis en que necesitas buscar algo pero no sabes qué, te invito a buscar a Dios, y que Dios sea esa alternativa de lo que tal vez ninguna otra cosa te puede satisfacer. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos confronta, tu palabra hace algo en nuestro corazón y nuestra mente, pero que no sea solo palabras o sentimientos, sino que pueda ser una realidad, que podamos aplicar lo que tú dices en tu palabra. Y Señor, que si hay alguno en esta mañana que tal vez está luchando porque quiere conseguir, quiere lograr, quiere ver a su familia bien, y que tal vez está amando más el dinero que a ti, que tú lo confrontes o la confrontes y le guíes y le ayudes a entender que el dinero no lo es todo. Es necesario, pero no es suficiente. Lo suficiente siempre vas a ser tú en nuestro corazón. Y si tú nos das, permítenos administrar de la mejor manera. Permítenos ser generosos con aquellos que lo necesitan, con nuestra iglesia que puede administrar los recursos de la mejor manera. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Gracias, Jesús, por el sacrificio y por permitirnos volver nuevamente a ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos veremos dentro de 8 días con otro tema de Encuentros con Jesús. Aún antes de hablar, tu voz
que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor.